Psicoflix, episodio 174. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 18 de agosto y estamos emitiendo nuestro episodio número 174, en el que vamos a hablar y conocer las experiencias de una psicóloga forense en las cárceles de Nueva York. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, estamos hoy casi en el último, hoy en el último episodio antes del verano, ¿no, Darío? ¿Qué tal estás? Sí, muy bien, verdad, que nos vamos de descanso y estoy muy contento. Mucha gente que aún así se pasan por los webinars, que esos no paran ni en verano, están ya todos programados. Uh-huh. Pues tenemos gente como Froshan, Miriam Rocha y Ramón Nogueras que van a ir cerrando este mes tan caluroso que está siendo. Y bueno, no quiero enredarme más porque tenemos una persona por aquí que, por cierto, si buscas su nombre en Google, el primer titular que sale es un español en la cárcel, porque está cortado. Entonces es como, ¿qué le pasa a Google, vale? Cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? Estamos muy contentos. Hoy volamos casi hasta Nueva York para tener aquí a Virginia Barber. Ella es doctora en psicología forense, directora clínica del Departamento de Salud Mental de las Cárceles de Nueva York, docente en la Universidad de Nueva York y autora del libro Más allá del bien y del mal y hoy ha estrenado Mental Health Evaluations in Immigration Court. Bienvenida, Virginia. Bienvenida. Hola. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, el placer yo creo que es nuestro. Jem ya me hablaba de que estabas ahí presente, pero que todavía no te habíamos invitado y qué guay que hayas sacado el hueco, porque ahora allí son unas cuantas horas menos, ¿verdad? Pues sí, aquí son las 11 y bueno, quiero decir que yo os llevo siguiendo algún tiempo en Twitter y tenía la espinilla clavada de que no me habíais invitado, así que estoy encantada. Tenemos que sacar una especie de Tinder de invitados e invitadas. Nosotros le vamos dando like hasta que alguno le dé. Y, ¡ay, mira, que estábamos ahí! Pues muy bien. Oye, Virginia, nos interesa muchísimo cómo es tu día a día. Ahora mismo yo tengo una incógnita ahí. ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? No entrando en las cosas más íntimas, si no quieres. Bueno, pues la verdad que mis días son muy diferentes, cambian bastante y un poco así para daros un poco de contexto, yo trabajo para, bueno, es digamos una organización, empresa, se llama Correctional Health Services, que forma parte de la red sanitaria pública de la ciudad de Nueva York y que además de llevar muchos de los hospitales públicos de la ciudad, pues también provee toda la salud mental o la sanidad a las cárceles de Nueva York. Y bueno, Nueva York es un poco una burbuja, ¿no? Dentro de este país donde ya sabéis que mucha de la sanidad está privatizada en muchísimos sitios del país, pero bueno, también Estados Unidos, como cada estado es como si fuera un país diferente, pues Nueva York en ese sentido es un poco mejor y tiene una red sanitaria pública bastante amplia. Y entre ellas está la cárcel de Nueva York, que es una cárcel, es preventiva, o sea que todos los internos están a espera de juicio, en realidad a espera de una negociación con la fiscalía, porque el 95% de los casos que en Estados Unidos legales se resuelven con una negociación, no terminan en juicio, a pesar de todas las películas de Hollywood que se ven por ahí, ¿no? Y bueno, es una cárcel muy grande donde cuando yo empecé a trabajar en esta cárcel en el 2016 había 12.000 internos, en los años 90 había 25.000 internos, que a mí me parece increíble porque ya con 12.000 me parecía, bueno, pues que estaba sobrepopulada, ¿no? Entonces, y ahora, gracias a muchas políticas muy agresivas de la ciudad en los últimos años y de alcaldes en general bastante progresistas, pues se ha bajado mucho la población, pues gracias a programas de alternativas a la encarcelación, y ahora mismo hay aproximadamente 5.000. Bueno, y entonces yo he tenido varios
Empecé como directora clínica, luego fui cojefa del departamento de salud mental y ahora trabajo más en el departamento de psicología forense. Pero en general, pues yo llevo, bueno, pues con un equipo todo lo que es la parte de salud mental de las cárceles y además todas las evaluaciones forenses que se hacen para los juzgados, que son evaluaciones para determinar la competencia para ir a juicio de las personas con enfermedad. Y entonces mis días pues son muy diferentes. Estoy en la cárcel algunos días de la semana, suelo empezar el día con reuniones con diferentes equipos, con el equipo de reinserción, con los equipos que llevan las unidades especializadas y luego algunos días estoy dentro de las cárceles y también algunos días estoy en una oficina que tenemos en Manhattan. La cárcel está en una isla que se encuentra en Queens, ¿no? En lo que sería el barrio de Queens y se llega por medio de un puente. Está bastante aislada, ¿no?, del resto de la ciudad, que es un problema porque es difícil para las familias visitar a los internos. En fin, es como está más aislado todavía de lo que los internos ya están aislados de por sí. Y bueno, pues eso, entonces algunos días estoy dentro de las cárceles con internos, otros días estoy puramente en una oficina en Manhattan con reuniones con gente de la ciudad, de la oficina de la alcaldía, en fin, muy diferentes. Y luego, aparte, doy clase en la universidad, en 2 universidades, en Columbia y en la Universidad de NYU, y también hago peritajes a nivel independiente privado. Así que cada día la verdad que es bastante diferente, no me aburro nada. Madre mía. Me daría ansiedad ver tu Google Calendar ahora mismo. Bueno, la verdad que me gusta mucho, ¿no?, que cuentes esto porque, bueno, tú eres de Lanzarote. ¿Cómo llegas hasta Nueva York? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues mira, yo soy de Lanzarote y nada, yo estudié psicología. Mi madre es de Madrid y mi padre, que desafortunadamente ha fallecido hace muy poquito, hace 2 meses, pues era de Las Palmas, de Gran Canaria. Y entonces nosotros nos criamos, bueno, ellos se mudaron a Lanzarote cuando se casaron y ahí nos criamos y ahí fue el colegio, el instituto. Y cuando ya decidí ir a la universidad, pues me fui a Madrid porque mi madre era de Madrid y ahí vivía mi abuela y entonces, bueno, pues me fui a Madrid y estudié psicología clínica en la Universidad Pontificia de Comillas. Y cuando estaba en la Universidad de Comillas, pues pasaron varias cosas. Por un lado, hice unas prácticas en Vallecas, en un centro de drogodependencia, y empecé a darme cuenta de que muchas de las personas que tenían trastornos del uso de sustancias habían estado en la cárcel o que muchos de mis pacientes con los que yo estaba trabajando en prácticas terminaban en algún momento en la cárcel. Y luego también tuve una experiencia cercana de alguien que yo conocía que tenía una esquizofrenia, que había sido diagnosticado con esquizofrenia y que también terminó en la cárcel como resultado de un delito que había cometido relacionado con síntomas psicóticos. Y entonces ahí me dio muchísima curiosidad un poco pues la relación entre la psicología y el derecho, ¿no? O sea, un poco por pensar en por qué había tantos enfermos mentales dentro de instituciones penitenciarias. Y en aquel entonces le pregunté a un profesor de la Universidad en Madrid pues que eso era un poco lo que yo quería hacer, que a mí la psicología, bueno, clínica me gustaba, pero no sentía yo como una pasión, ¿sabes? O una vocación así muy intensa y que me interesaba más un poco trabajar en esta zona entre la psicología y el derecho. Y de hecho yo cuando estaba decidiendo carreras, estuve entre estudiar psicología y derecho, ¿no? Entonces esto me parecía como la combinación perfecta. Y entonces este profesor me dijo, pues mira, aquí hay muy poco, ahora la cosa ha cambiado mucho en España, ¿no? Hay programas buenísimos, másters, doctorados y gente que está haciendo un trabajo increíble dentro del campo de la psicología jurídica, pero en aquel entonces pues no había casi nada. Y entonces este profesor me dijo que me viniera a Nueva York, que había una universidad que se llamaba John Jay College of Criminal Justice. Y entonces yo, pues que no hablaba inglés, no había viajado a Estados Unidos nunca, ni nadie en mi familia, se lo comenté a mis padres, que claro, se llevaron las manos a la cabeza,
pero tenía un tío, mi tío Alberto de Las Palmas, que había vivido en California 15 años. Y entonces él me dijo, yo te llevo a Estados Unidos y yo te ayudo a buscar. Y así, y mi padre y mi tío me trajeron a Nueva York, me soltaron en una residencia y ahí empezó todo. Tenía 22 años, o sea, era muy jovencita. Y empecé a estudiar inglés, luego fui de oyente a la Universidad de Nueva York a una clase en psicología forense y ahí fue cuando decidí que esa era mi vocación. Y entonces ya, pues es lo que tiene esta ciudad, que te engancha un poco, ¿no? Hice un máster, luego hice el doctorado y al final, y aquí estoy, 20 años después. Virginia, seguro no te lo han dicho solo una vez. Tu vida es como el inicio de algún tipo de película o de serie de la que te enganchas luego en Netflix. y ahora aquí es donde empiezan a salir cosas. Oye, de este día a día que tienes, ¿qué es lo que más disfrutas ahora mismo? Pues mira, a ver, ¿qué es lo que más disfruto? Pues hay muchas cosas que disfruto, la verdad. A mí el trabajo es muy duro, o sea, que voy a empezar por lo que no disfruto. Vale, ¿cómo somos? Sí, ¿cómo somos? El trabajo es un trabajo muy difícil porque, bueno, en realidad, mira, la psicología penitenciaria, que es un poco, bueno, es una, digamos, una subdisciplina, ¿no? Dentro de la psicología, en España bueno, o sea, habla un poco de psicología jurídica, ¿no? Y dentro de la psicología jurídica, pues está la psicología forense, que es la psicología aplicada a los tribunales, y la psicología penitenciaria. Entonces, ¿qué sería la ciencia de la psicología? Pues básica y aplicada, a la práctica científica profesional, a la clasificación, tratamiento y gestión de internos. Y está bastante, en general, olvidado, ¿no? O sea, es una subdisciplina de la que se habla poco en la universidad, de la que se habla poco incluso en programas de psicología jurídica, y eso es un poco un reflejo de lo olvidada que está esta población, ¿no? La población penitenciaria. Y entonces cuando trabajas dentro de las cárceles es un poco el microcosmos de la injusticia social, ¿no? De la marginación social, de la poca atención que le damos a la enfermedad mental dentro del sistema sanitario público, lo cual hace que mucha gente termine dentro del sistema penitenciario. Es un poco un reflejo de las consecuencias del maltrato infantil, de las consecuencias de la pobreza. Entonces, en este trabajo, digamos, lo que no disfruto es que realmente al día a día te estás enfrentando a una parte de la sociedad que es muy injusta, ¿no? A la injusticia social. Y eso a mí me parece triste, me lo recuerda a diario y ves muchas historias. La gente cuando trabajas en prisiones, ¿no? Siempre piensas que estás trabajando con los malos. Un poco, por eso titulé yo mi libro Más allá del bien y del mal, ¿no? Que obviamente está robado de Nietzsche, pero que realmente la maldad es mucho más complicada de lo que puede parecer en la superficie, ¿no? Y entonces al final acabas trabajando con mucha gente que realmente, aunque hayan perpetrado violencia o crímenes, pero son víctimas, ¿no? de una sociedad muy injusta. Y eso pues no lo disfruto. Tampoco disfruto las cárceles, algo que la gente tampoco sabe ahora que estamos hablando tanto del suicidio. Tienen un nivel de suicidio 3 veces más alto que la población general. Entonces, pues en estos años en los que yo he trabajado, pues se nos ha suicidado un número que para mí una persona ya es un número elevado, ¿no? de internos. Y eso es muy estresante, es muy triste, es muy desmoralizante. En fin, esta es una cárcel en general muy dura dentro de un sistema jurídico general americano muy punitivo, y eso me parece muy estresante y realmente es algo a lo que nunca te acostumbras. La parte que disfruto, pues mira, disfruto mucho la supervisión clínica. Tengo un equipo maravilloso de psicólogos y de psicólogas, en concreto muchas más psicólogas, ¿no? que psicólogos en general. Hago un paréntesis aquí, se siguen graduando muchas más mujeres en programas y sin embargo los puestos de liderazgo los siguen teniendo más los hombres. Cierro paréntesis. Y entonces, pero yo he contratado muchas psicólogas muy jóvenes, con una mentalidad de justicia social, con muchas ganas de cambiar
las cosas, dispuestas a trabajar en un sistema durísimo y me encanta trabajar con ellas y me encanta supervisarlas y creo que están realmente cambiando muchas cosas, ¿no? Y haciendo realmente una diferencia grande dentro de un sistema de por sí muy, muy complicado y muy injusto y muy deshumanizado. Y luego me gustan mucho los pacientes, los internos con los que trabajo. Me gusta mucho la psicopatología, me gusta mucho, bueno, pues cuando tenemos casos de gente que realmente se rehabilita, eso le da mucho sentido al trabajo, ¿no? Me da o sea, recompensa toda la parte dura del resto del trabajo. Y luego me gusta mucho también es un trabajo muy creativo, ¿no? La parte de liderazgo. O sea, yo he tenido la suerte de que me han dado mucha flexibilidad y mucha libertad para poder implementar y crear programas y esa parte también me parece muy interesante. Y luego la parte docente, me encanta dar clase. Así que como ves hay muchas partes del trabajo que disfruto, pero dentro de un trabajo que es duro y que he pasado muchas crisis y en el libro hablo de que he tenido que ir a terapia, ¿no? Para poder un poco encontrar el equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional, porque a veces eso me ha resultado muy complicado. Ujú. Antes mencionaba, ¿no? El tema de Hollywood, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones se estigmatiza mucho y también incluso se puede llegar a romantizar a través de las películas, ¿no? Ya vemos El nido del cuco, Prison Break o Silencio de los corderos Sí. también, ¿no? ¿Cómo es este trabajo también? Porque esto impacta en la cultura. ¿Cómo es este trabajo también de psicoeducar, ¿no? A los participantes del sistema judicial? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, eso es una parte, de hecho es otra de las partes que disfruto mucho, esa parte de psicoeducación que mencionas, ¿no? Y hay como es psicoeducar digamos, a la parte legal, a las personas que toman las decisiones, a los jueces, ¿no? A los abogados, a los fiscales, Mm. aquí sería un poco el equivalente a los jueces de vigilancia penitenciaria y sobre todo, y esa parte es educar pues en todos estos mitos que hay, por ejemplo, sobre la relación entre la enfermedad mental y la violencia, sobre que las personas, yo no me gusta la palabra depredador, pero que llaman depredadores sexuales que nunca se rehabilitan, ¿no? Los delincuentes sexuales que nunca se rehabilitan, pues realmente utilizar la ciencia, ¿no? Que es algo por lo que me gusta mucho vuestro podcast, ¿no? Porque se basa mucho en eso, en utilizar la evidencia empírica para informar políticas, para informar prácticas psicológicas y eso es un poco al final lo que creo que todos debemos hacer. Entonces, utilizar la estadística y los datos para romper todos los mitos que hay, que en el mundo de la psicología jurídica y forense hay muchísimos y en parte es culpa. Bueno, por una parte yo lo entiendo, es culpa de que muchos de estos delitos crean una alarma social que en muchos casos es justificada, ¿no? Los delitos sexuales, pues claro, las víctimas sufren muchísimo, la sociedad sufre muchísimo y entonces crea mucha alarma social y eso hace que se hagan políticas de manera reactiva, muy rápido, que no siempre están basadas en la evidencia empírica. Entonces hay que educar a los legisladores, ¿no? Que al final y a los políticos, que son los que toman las decisiones. Pero por otro lado, también educar a la población general, porque como tú mencionas, Hollywood ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, bueno, a mí me gustan mucho esas series y me Sí, sí, entretienen, y claro. etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay mucho, es sensacionalizar mucho, estigmatizan mucho. Y entonces yo, por ejemplo, muchas de las entrevistas que doy, pues que de repente empiezo la entrevista y oigo la música por detrás del Silencio de los corderos, pues eso me ha pasado, Madre ¿no? mía. Madre mía. Y entonces, claro, lo primero que hago es recordar que los enfermos mentales no son depredadores todos, que tampoco son como la gente se imagina los asilos o manicomios, ¿sabes? Que la cosa ha cambiado mucho. Y entonces eso es constantemente estar repitiéndolo porque realmente la información que llega, por supuesto hay periodistas buenísimos que hacen un buen trabajo, ¿no? Pero en general sí que es verdad que es un tema que es muy sexy, ¿no? Y que entonces se da mucho a la estigmatización que al final hace muchísimo daño a la Mm, gente afectada, ¿no? Pues a los internos y sobre todo a los internos con enfermedad mental. claro, y el morbo, el amarillismo, al final todo en rueda, se envuelve a la cultura, en las cárceles más, en esta cárcel en concreto también que Sí. mencionabas, hay muchísimas publicaciones por ahí. Yo quiero saber lo que a nosotros nos interesa de verdad, que es tu trabajo en sí y
¿cómo es el proceso en el que evaluáis a la persona que luego pueda recibir un tratamiento, no? Sí, pues mira, muy complicado, ¿no? Porque, y supongo que mucha de la gente que me esté oyendo, que trabaja en instituciones penitenciarias, pues también se encontrará un poco identificado. Y en concreto, esta cárcel en la que yo trabajo, bueno, el sistema jurídico en general, ¿no? En Estados Unidos, comparado con España y con casi todos los países de Europa, es mucho más punitivo y menos rehabilitador, ¿no? Luego hay muchas excepciones, porque como ya repetía, como decía antes, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país muy grande y pues Nueva York y California no tienen nada que ver con Texas o Alabama, ¿no? O sea, realmente es como si fueran países diferentes. Entonces realmente es un país de muchas contradicciones, donde desde mi punto de vista, ¿no? Esto no es una Sí. valoración científica, pero más bien personal, es un país de extremos, donde existe lo mejor y lo peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues es un país donde existe la pena de muerte. Entonces eso, por ejemplo, a mí me parece, bueno, me sigue sorprendiendo, ¿no? En un país como Estados Unidos que siga existiendo la pena de muerte. Bueno, pero luego, por ejemplo, también en Nueva York hay unos programas de alternativa a la encarcelación, hay juzgados especializados en salud mental, pues que no existen en España, ¿no? Entonces está como todos los extremos. Pero esta cárcel en concreto, comparado con muchas cárceles o prisiones que yo he conocido en España, bueno, pues es una cárcel muy deshumanizadora, ya para empezar en lo que es arquitectónicamente, ¿no? Fue una cárcel que se construyó en los años 30, es muy antigua, es muy vieja, las celdas son celdas como te las imaginas, esto sí que se parece a lo que ves un poco en las películas, ¿no? O sea, y Sí. entonces es un sitio, en general, todos los sitios donde hay internos preventivos de mucho estrés. De hecho, los suicidios son más elevados en internos preventivos que ya cuando la gente está sentenciada. Y en parte esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque estos internos los recibes de la calle directamente, entonces muchas veces cuando acaban de arrestar a la gente, pues han estado usando sustancias o llevan mucho tiempo sin tomarse la medicación, las personas con enfermedades mentales o se encuentran en situaciones de marginación social, mucha gente sin techo, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, en nuestra cárcel, digamos, el módulo de ingreso es como trabajar en unas urgencias, ¿no? Psiquiátricas, porque te llega gente de todo tipo, con todo tipo de psicopatología. Y entonces, en todos los sistemas penitenciarios, lo más importante es tener un sistema de screening, ¿no? O de cribado, de evaluación en admisiones que sea bueno, ¿no? Donde realmente puedas identificar desde el principio la gente que tiene trastorno mental grave, la gente que tiene trastornos de la personalidad, los trastornos del uso de sustancia, quién se puede encontrar en un periodo de abstinencia, porque eso puede ser muy peligroso, y muy importante, quién está en riesgo de suicidio, no solo de comportamientos suicidas, pero digamos, de autolesiones, ¿no? De autolesiones, aunque sea sin intento suicida, que es un problema también muy gordo dentro de instituciones penitenciarias. Y entonces eso es muy importante, pero muy complicado, porque Mm. tienes poco tiempo, porque los internos están en un momento de muchísimo estrés, y entonces, pero es muy importante porque ahí es cuando entonces puedes clasificar y determinar qué tipo de tratamiento tiene que recibir esa persona en el tiempo en el que van a estar en la cárcel preventiva. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es tenemos, digamos, 3 niveles de tratamiento que puede recibir la gente, que va desde menos supervisión, que sería para internos que a lo mejor están estresados simplemente por el estrés de la encarcelación, ¿no? de la pérdida de libertad, que tienen a lo mejor trastornos depresivos o de ansiedad, pero que realmente con un poco de apoyo, bueno, pues pueden llegar a tener un funcionamiento apropiado. Luego tenemos otro tipo de unidades más especializadas ya para personas con trastorno mental grave, con ideas suicidas que puedan estar en supervisión 24 horas, y luego tenemos el mayor nivel de supervisión, que es para las personas que tienen trastornos mentales graves que además están en situación aguda, ¿no? Pues con síntomas psicóticos,
psicóticos, síntomas, bueno, ya con ideas suicidas graves, o sea, con un riesgo de suicidio muy elevado, con trastornos o comportamiento muy violento, gente que está ya autolesionándose de manera muy repetida, y entonces tenemos estas unidades que son muy parecidas a lo que sería una unidad psiquiátrica, ¿no?, en un hospital. Y luego también tenemos la posibilidad de mandar a gente al hospital, ya gente que está porque en la cárcel no podemos, bueno, pues la gente que no podemos medicar, hay muchas limitaciones, ¿no?, con respecto a la medicación que se puede administrar. Así que eso es un poco lo que hacemos, ¿no?, la evaluación psicológica y la clasificación, y luego intentar desarrollar tratamientos, bueno, que estén basados en la evidencia, que eso es muy difícil dentro de instituciones penitenciarias, pero hacemos lo que podemos. Claro. Has dado algunas pinceladas ya, ¿no? Pero tú diriges un equipo de personas que es muy grande. ¿Qué tipo de personal o con quiénes contáis y de qué manera se distribuyen a lo largo de esta fase de tratamiento también? Bueno, pues mira, el equipo es de más de 400 personas y es muy multidisciplinar. Yo creo mucho en que tener varias disciplinas al final lo que hace es enriquecer el tratamiento, ¿no? O sea, sobre todo en una población que es tan complicada y donde hay tantos determinantes sociales, ¿no?, que marcan no solamente la presentación clínica, pero también la intervención. Entonces, tenemos muchos trabajadores sociales, es que en España no existe un equivalente, pero aquí se llaman mental health counselors, que serían como consejeros, son como terapeutas, pero no a nivel de doctorado, sino a nivel de máster. Tenemos gente que hace arte terapia, tenemos terapeutas ocupacionales, y luego tenemos psiquiatras, psicólogos, que son los que tienen los puestos de liderazgo, de supervisión clínica, y tenemos enfermeras o enfermeros psiquiátricos que son también los que recetan la medicación, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, es muy multidisciplinar el equipo. A mí me parece indispensable tener psicólogos y psicólogas dentro de instituciones penitenciarias. Desafortunadamente, la mayoría de cárceles y prisiones, tanto en España como en Estados Unidos, tienen muy pocos psicólogos. Eso fue algo que me marqué como una prioridad y de hecho lo puse como condición antes de aceptar el puesto. Y entonces tuve la suerte de que la ciudad me dio recursos para poder contratar 40 psicólogos y eso ha sido increíble y hemos conseguido realmente utilizar la ciencia de la psicología para cambiar muchas cosas dentro de esta cárcel. Todavía queda mucho por hacer y, bueno, sigue siendo una cárcel, sigue siendo un sitio donde la gente con enfermedad mental no debería estar recibiendo tratamiento, ¿no? Pero bueno, dentro de lo malo hemos conseguido hacer muchos cambios y yo realmente creo que ha sido gracias a los psicólogos y las psicólogas que hemos conseguido contratar. Qué bien, qué alegría escucharte y ver lo que estáis consiguiendo por allí, lo que estás consiguiendo. ¿Cómo funcionan estos paquetes de tratamiento? ¿Son sesiones grupales, individuales, más o menos la frecuencia? Supongo que dependerá mucho de las situaciones, pero si puedes darnos alguna idea. Pues sí, mira, depende de estos 3 niveles de supervisión o tratamiento de los que te mencionaba antes, pues realmente marcan la frecuencia con la que Ujú. los internos reciben tratamiento. Entonces, los que se encuentran, digamos, en el nivel de menos supervisión, que están en lo que llaman población general o módulos de población general, que están con otras personas que no están recibiendo tratamiento, y entonces sería un poco el equivalente a tratamiento ambulatorio comunitario, ¿no? En el sentido en el que ellos viven en un módulo y entonces van a una clínica que están dentro de las cárceles y ahí reciben terapia. Y generalmente lo hacen 2 veces al mes. Una de Ujú. las veces se reúnen, si están tomando medicación, con un psiquiatra para, bueno, pues para un poco ajustar la medicación y son sesiones de aproximadamente 30 minutos, y otra vez al mes con un psicoterapeuta que hace una sesión de unos 45 o 50 minutos.
También es verdad que esto depende de que los funcionarios de prisiones traigan al interno de estos módulos de población general a las clínicas. Y muchas veces esto no ocurre por muchas causas, o bien porque hay peleas y entonces hay alarmas dentro de las cárceles que paran el movimiento, o bien, en fin, hay muchas razones por las que a veces el tratamiento se ve interrumpido por esta razón, ¿no? Pero bueno, en general el procedimiento sería mínimo de 2 veces al mes, aunque si el interno lo pide, pueden verlos como máximo una vez a la semana. Y ya se Vale. necesita, las personas que están en las unidades ya especializadas de salud mental tienen sesiones semanales. Las personas que están en supervisión por riesgo de suicidio tienen 2 sesiones diarias cortas, pero hay un psicoterapeuta o, como digo, un trabajador social o los mental health counselors o un psicólogo que les ve por la mañana y por la noche. Esto es gente que está en supervisión por riesgo suicida. Y luego las personas que ya están en el mayor nivel de riesgo varias veces al día. Y luego también hay terapias de grupo que generalmente hay como mínimo hay una en el nivel más bajo no hay terapias de grupo, pero en el nivel segundo y tercero hay terapias de grupo que normalmente son pues casi siempre hay como mínimo una sesión diaria, pero a veces hay más de una y pues suele ser arteterapia o terapia ocupacional o terapias que llevan los psicólogos. Qué maravilla escucharte y ver cómo está montado todo el dispositivo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ¿no? Y se conoce, ¿no? Que las cárceles pues pueden llegar a ser iatrogénicas por el tiempo, ¿no? De institucionalización y esto es un factor de riesgo, ¿no? Para que la persona vuelva a cometer un crimen. Me gustaría que nos Totalmente. hables de estos factores y de qué manera los abordáis en la cárcel para que luego no vuelvan a reincidir. Pues mira, eso es súper importante lo que acabas de decir, porque y después de haber trabajado tanto tiempo en la cárcel y a pesar de todo, bueno, de todos los avances que yo creo positivos que hemos hecho, sigo pensando que la cárcel tiene un factor iatrogénico, sigo pensando que hace muchísimo daño a la psicología y de las personas. Creo que son ambientes sobre todo bueno, yo puedo hablar específicamente de la cárcel en la que yo trabajo, ¿no? Entiendo que hay otras cárceles que no son así, pero son ambientes muy traumatizantes y muy retraumatizantes y sirven como factores, o sea, la encarcelación en sí es un factor, lo que se llama criminogénico, ¿no? Que quiere decir que es un factor de riesgo para la reincidencia criminal. Entonces, muchas veces yo bueno, sobre todo lo que hablo con las psicólogas que están empezando y los estudiantes es que cuando están muy frustrados porque sienten que el tratamiento no está dando los resultados que a ellos les gustarían o que no está en el sentido tradicional cambiando patrones de comportamiento, reduciendo la intensidad de los síntomas. O sea, realmente yo creo que mucho de lo que nosotros hacemos es mitigar los daños de la encarcelación, mitigar el daño que produce la encarcelación y la falta de libertad y esa cárcel en concreto, ¿no? Entonces, un poco hay que cambiar las expectativas, ¿no? Porque, y bueno, todo depende. Hay muchos pacientes que realmente sí que mejoran y que sí que les preparas para que cuando vuelvan a la comunidad tengan una especie de, digamos, que hayan aprendido algunas estrategias para poder afrontarse, ¿no? al estrés que van bueno, inevitablemente a experimentar cuando salgan de la cárcel. Pero muchas veces también yo creo que lo que hacemos es servir un poco de como de caparazón, ¿no? O sea, creo que por lo que como mínimo que estos internos tengan la posibilidad de hablar con alguien a diario, la posibilidad de poder hablar de lo que están, de lo que están experimentando, de hablar cuando sienten miedo, ya es un factor protector, ¿no? Y luego tenemos un equipo muy grande de 70 trabajadores sociales que solo se dedican a la parte de reinserción, que es una parte muy
A mí me parece un departamento muy bonito y ellos lo que hacen es, desde el principio, desde que llegan las personas a la cárcel, empezar a ver cuál era la situación sociodemográfica, ¿no? Sociológica que tenían estas personas antes de llegar a la cárcel, dónde vivían, cuáles eran los recursos económicos, cuáles son los apoyos familiares o apoyos emocionales, cuáles eran las personas de las que se rodeaban, ¿no? Cuáles son las influencias de pares, ¿no? Antisociales que tenían, todos estos factores de riesgo de reincidencia, y entonces empezar un poco a intervenir sobre ellos en el momento en el que llegan a la cárcel, ¿no? Ya empiezan a ponerse en contacto con programas ambulatorios en la comunidad para hacer citas para cuando salgan, para encontrar a gente que pueda continuar el tratamiento que nosotros empezamos en la cárcel, ponernos en contacto con... Es lo que aquí se llama clubhouses, ¿no? Que son como centros sociales para gente que no tiene familia o que no tiene apoyos sociales, para que encuentren personas que se han rehabilitado, que puedan ayudarles, ¿no? Un poco para gente joven, pues mentores que sean gente más mayor que ya ha pasado por el sistema penitenciario. En fin, hay muchos tipos de intervención. Encontrarles vivienda, que en Nueva York es como misión, no es misión imposible, pero casi, ¿no? O sea, intentar porque algo tan simple como que la gente tiene derecho a tener una vivienda digna, y que eso es un factor protector para el comportamiento criminal, el acceso a la educación, en fin, cosas que son muy sencillas y que si consiguiéramos atajarlas, la criminalidad bajaría de manera muy importante. Intentar, bueno, a nivel preventivo, el maltrato infantil, en fin, todo eso. Y este departamento realmente no es un departamento... O sea, si lo piensas, no es un departamento dentro del departamento psicológico, es un departamento de intervención social, ¿no? Pero que es indispensable. Madre mía, Virginia, me está explotando la cabeza, me está costando mucho elegir las preguntas y te voy a hacer estas que he elegido con cuidado. ¿Cómo ha cambiado tu manera de...? Porque la relación terapéutica al final está sujeta a un montón de variables. En un contexto tan aversivo y caótico, pues tiene que ser todavía más complicado o no lo tengo claro. Entonces quiero saber cómo ha sido tu evolución, qué cosas decías que ya no dices, qué cosas dices que antes no decías, cómo ha cambiado tu manera de comunicarte en todos estos años. Bueno, pues eso es súper... Hace poco estuve hablando de esto con un grupo de estudiantes, ¿no? Y un poco yo creo... Bueno, yo hace ya tiempo que no hago terapia directamente, o sea, en el sentido clásico, ¿no? Con internos, porque, bueno, tengo un puesto más de liderazgo y aunque los veo y estoy en comunicación con ellos porque me gusta no perder ese contacto y me reúno con ellos, con los equipos, etcétera, pero no hago terapia, pero bueno, la he hecho durante muchos años. Entonces, muchas de las cosas que yo he cambiado... Bueno, y voy a empezar diciendo, porque mucha gente me culpa de que, bueno, o sea, muchas veces cuando hablo de que... Bueno, voy a empezar diciendo de que obviamente yo creo que hay personas que están en la cárcel y que merecen estar en la cárcel, ¿no? O sea, yo no soy tampoco de las que creo que todo el mundo tiene que estar fuera de la cárcel, ¿no? Es decir, hay gente realmente que tiene trastornos de personalidad psicopática, con una dificultad de rehabilitación muy importante. Yo he trabajado con personas que me han puesto los pelos de punta, que he pensado para mis adentros, ojalá que esta persona no salga nunca de la cárcel. Es decir, esas personas existen, la maldad existe, los crímenes espeluznantes existen, la psicopatía existe. Y eso es parte del trabajo. Dicho esto, eso es una minoría, que es al final lo que sorprende cuando estás dentro de estos sistemas penitenciarios. Eso es una minoría. Claro. La gran mayoría del trabajo que al final acabas haciendo en instituciones penitenciarias es lo que ya he repetido anteriormente, ¿no? Son víctimas, desde mi punto de vista, víctimas de la marginación social, del maltrato infantil, en fin, de todo esto que ya he mencionado. Y entonces, por ejemplo... muchas veces hablamos estoy analizando mucho, por ejemplo, la utilización del trastorno antisocial de la personalidad, la estigmatización o sea, yo creo que en la psicología nosotros también hemos contribuido mucho al racismo, bueno, en este país, pero realmente en todos, ¿no? O sea, al racismo sistémico que existe, la marginación y la
digamos, sí, el racismo a nivel estructural, ¿no? Que existe en las sociedades y en Estados Unidos en concreto, pero en todos los sistemas. Y yo creo que nosotros también, la psicología como ciencia ha contribuido a eso, en el lenguaje que utilizamos, en los diagnósticos, en los sistemas de clasificación diagnóstica que son muy imperfectos, ¿no? Entonces, un poco lo que yo he cambiado y también me ocurre cuando escribo informes, ¿no? Peritajes, es en todo momento ser consciente de todo eso y de todas las influencias de todos estos determinantes sociales e intentar incluirlos dentro de mis informes, ¿no? Intentar incluir el impacto que el racismo y la discriminación puede tener en una persona negra que reacciona de manera violenta cuando se aproxima a un policía, ¿no? O sea, ¿eso es trastorno de la personalidad o es un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, ¿cómo se interpreta ese tipo de comportamiento? Cuando los negros han sido en general maltratados, no todos, ¿no? Pero en general y según en qué sitios del país, por la policía y por los funcionarios de prisiones, etcétera, etcétera. Entonces, he aprendido a ser mucho más autocrítica con las maneras que tenía yo de rápidamente atribuir comportamientos a factores psicológicos cuando realmente son más bien factores sociales, a pensar en la contribución que la psicología como ciencia y que yo en concreto he hecho a estos sistemas opresores de racismo estructural. Y con esto no quiero decir que yo no escriba informes donde creo que la persona tiene trastorno psicopático y crea que nunca pueda salir y que el riesgo es demasiado alto para que estén en libertad. Es decir, porque a veces se me acusa de, ¿no? Un poco de, bueno, pues de que yo no creo que nadie tenga que ir a la cárcel, de que estoy en contra, en fin, de ser una, yo qué sé, pues una liberal que no los, en fin, de hecho, mis opiniones políticas no son relevantes en esta conversación porque yo hablo desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Sí. Entonces, pero esta es la realidad del sistema penitenciario, esta es la realidad. O sea, cuando estás dentro de los sistemas penitenciarios es lo que al final aprendes y es lo que nos dicen las estadísticas y es lo que nos dicen los datos. Y lo demás, bueno, pues no está basado en la evidencia ni en la práctica real de este trabajo. Virginia, estamos llegando casi al tramo final del episodio. Te quería lanzar una última pregunta porque a raíz, ¿no?, de lo que has comentado ahora, imagino que en muchas ocasiones hay mucha desesperanza y me gustaría que nos pudieras hablar de cómo es este proceso también de ayudar a la gente a vivir una vida con propósito y esperanza y a la vez fomentar el cambio estando recluidos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues eso es muy complicado, pero mira, yo algo que a mí me ha sorprendido mucho y me ha enseñado mucho, yo aprendo muchísimo de los pacientes, de mis pacientes y aprendo muchísimo de los internos. Y, y aunque la palabra resiliencia últimamente me chirría mucho porque se está utilizando de maneras, bueno, de todo tipo de maneras que no creo que sean el propósito, pero bueno, la voy a utilizar en este contexto, ¿no? Es decir, me impresiona mucho la capacidad de resiliencia que tiene mucha gente que se encuentra en situaciones absolutamente desfavorables, ¿no? Y entonces al final lo que te das cuenta es que el ser humano, no todos, o sea, hay mucha gente que, en fin, yo veo de todo, ¿no? He tenido pacientes que se han suicidado porque no han podido con la situación, ¿no? Entonces tampoco quiero mandar aquí un mensaje demasiado de psicología positiva que no es la realidad de mi día a día, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que encuentra sentido en la vida en prisión, ¿no? Yo he trabajado con gente que sentenciada a 25 años, bueno, estas sentencias aquí tan largas, ¿no?, que existen a cadenas perpetuas, y la gente a veces encuentra el sentido. Entonces, un poco el trabajo terapéutico, y en esto no hay literatura, ¿no? Entonces, un poco vas aprendiendo a medida que lo vas haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas con alguien que ha sido sentenciado a cadena perpetua? ¿Qué trabajo terapéutico se hace ahí? ¿Dónde está la investigación en ese aspecto? Pues no existe, ¿no? Entonces, vas aprendiendo poco a poco y realmente es intentar, o sea, lo más importante es en qué aspectos de la situación en prisión ellos pueden encontrarle sentido a la vida.
Y para muchas personas, en mi experiencia, ha sido la educación, tener acceso a poder tener una educación universitaria dentro de prisiones. Hay organizaciones que están haciendo un trabajo increíble en Estados Unidos en este aspecto, universidades buenísimas que están ofreciendo títulos universitarios dentro de instituciones penitenciarias. Luego esta gente enseña a otros presos que están dentro de instituciones penitenciarias. Luego mucha gente se agarra a la parte espiritual para encontrar sentido a la vida, encuentran rutinas dentro de prisiones, y entonces es un poco identificar, ¿no? Volver un poco al origen de lo que esa persona era antes de entrar en la cárcel, qué es lo que les gustaba cuando eran niños, cuáles eran sus hobbies, y de ahí intentar sacar algo que todavía puedan poner en práctica dentro de instituciones penitenciarias. Pero es un trabajo muy difícil, y luego no todo el mundo encuentra... No todo el mundo tiene esa resiliencia, que no quiere decir que no sean resilientes, porque, repito, esa palabra me chirría un poco hoy en día, pero bueno, no siempre se consigue. Pero cuando se consigue, pues es increíblemente, bueno, pues da mucha satisfacción, ¿no? Y luego también la otra parte es intentar que el terapeuta, que eso es parte de la supervisión, no se desmoralice, porque muchas veces los terapeutas son los que están más impactados, ¿no? Cuando están trabajando con alguien que no va a salir nunca de prisión, y entonces intentar que esa desmoralización no se transmita al paciente. Eso también es importante. Pero esto es un poco, vas un poco aprendiendo a medida que lo vas haciendo, porque, como digo, no hay mucho escrito sobre eso. Bueno, de lo que se haya escrito y de lo que has hecho tú, queríamos hablar un poco sobre tu libro, ¿no? Que ha salido justo hoy, no cuando esté saliendo este episodio. Sí. Hoy estamos a 5 de agosto. Cuéntanos un poco qué es lo que explicas en este libro. Pues mira, yo dentro de la psicología forense, ¿no? Hace años empecé a hacer muchas evaluaciones para inmigrantes indocumentados que se encuentran en situación irregular dentro de Estados Unidos. Y bueno, la inmigración irregular es un problemón en casi todos los sitios del mundo hoy en día, ¿no? En Estados Unidos es un problema muy, muy grande, y sobre todo la gran mayoría de inmigrantes irregulares vienen de Centroamérica, ¿no? De México, pues Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera. Entonces, muchos, pues claro, hablan español también, muchos también dominicanos. Y entonces aquí hay un sistema, el sistema jurídico de inmigración está completamente separado del sistema penal, federal, civil, donde hay jueces diferentes, abogados no diferentes, es como un sistema jurídico separado. Y muchos de estos inmigrantes, están en detención, detenidos, ¿no? Y no tienen derecho a un abogado. En Estados Unidos, pues como en España, tienes derecho a un abogado de oficio si no puedes pagarte uno en todos los ámbitos, excepto si no eres ciudadano americano, si estás aquí en situación irregular. Y entonces hay muchos abogados hace años que empezaron a representar a estos inmigrantes que se encuentran, muchos son personas que están buscando asilo político, refugiados también, y entonces muchos de ellos tienen enfermedades mentales. Y yo llevo mucho tiempo haciendo evaluaciones dentro de estos centros de detención de inmigrantes que ayudan a los jueces a tomar decisiones con respecto a si les van a aplicar el asilo político. Muchos de ellos vienen con historias de trauma, y también si son competentes para entender el proceso judicial de inmigración, y también toman decisiones sobre el riesgo para determinar si pueden dejarlos en libertad y esperar a la deportación en libertad o a la no deportación en lugar de estar detenidos. Pero era un ámbito donde hay muy poca literatura, incluso en Estados Unidos, dentro de la psicología forense. Bueno, y entonces hace unos años decidí escribir este libro, que lo escribí con una psicóloga africana que está especializada en el trauma en refugiados y con una abogada de inmigración, y es un poco las pautas sobre cómo hacer evaluaciones psicológicas dentro del contexto con inmigrantes y dentro del contexto con refugiados, con gente que está buscando asilo político, y dentro del contexto de estos juzgados de inmigración. Y justo salió hoy, que a mí también me ha parecido una casualidad, y lo he puesto en Twitter hoy y digo, bueno, pues me sale el día redondo.
Pero qué alegría que estés aquí con tu estreno. Y seguramente, yo me he quedado con 1000 preguntas, seguro que Darío también, y seguro que nuestros oyentes también. Si alguien te quiere preguntar algo y te quiere localizar, ¿dónde te podrían encontrar, Virginia? Pues mira, me pueden escribir un correo a vbarber, o sea, vbarber, nyu@edu. Vale, lo vamos a dejar. Se me mezcla el inglés y el español. Lo dejaremos en las notas del programa también, o sea que la gente puede ir a la web y lo ve. Y también en la nota en Spotify y tal, o sea que no hay problema. Perfecto. Muy bien. Y también estoy en Twitter, me pueden escribir un mensaje ahí que también los miro. Estupendísimo. Pues Virginia, muchas gracias por este rato que la verdad que ha sido genial. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte al canal. Nosotros nos vamos 2 semanitas de vacaciones, pero tenéis los webinars, tenéis las suscripciones cada semana, estarán disponibles todavía allí. Y nada, nosotros nos vemos en 2 jueves aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Hasta luego. Hasta luego.